Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este webinario en apoyo a la moción 061, que es reconocer el delito de ecocidio para proteger la naturaleza, que será votada por los miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que tendrá lugar a finales de este año en Abu Dhabi. Yo soy Cristina Boyd, soy profesora de Derecho en la Universidad de Oslo y soy la presidenta de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental en la UICN. También fui miembro del panel de expertos independientes que en 2021 formuló una definición jurídica de ecocidio de lo que escucharán hablar hoy. Hoy seré la moderadora de este evento y con su permiso comenzaré con algunos aspectos prácticos. El evento se está interpretando simultáneamente al francés, al español y al inglés y pueden elegir su idioma haciendo clic en el pequeño globo terráqueo que se encuentra en el menú inferior de su pantalla. Disponemos de 90 minutos para participar con nuestros ponentes y confiamos de que haya algo de tiempo para que el público pueda hacer preguntas al final. Disculpas por los problemas técnicos al principio, pero creo que aún así podemos tener 90 minutos. Si desean hacer alguna pregunta, por favor, utilicen la función de preguntas y respuestas para utilizar el tiempo de manera eficaz. Antes de comenzar, me gustaría transmitir las disculpas del profesor Nicholas Robinson de la Universidad Pace, que debido a circunstancias imprevistas no puede estar hoy con nosotros. Envía sus saludos y sus disculpas, pero él ha dado asesoramiento en la redacción de la moción 061 y lamentamos mucho que no pueda estar hoy con nosotros. Le deseamos lo mejor. La idea de ecocidio, que es lo que vamos a debatir hoy, no es nuevo, pero ha recibido nueva atención debido al trabajo de la Fundación Stop Ecocide. Tenemos aquí a la directora, Jojo Mehta, con nosotros. Y como una pro- definición propuesta del panel de expertos en 2021, el panel definió el ecocidio como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una posibilidad sustancial de que cause daños graves, extensos o duraderos en el medio ambiente. El objetivo es criminalizar el ecocidio y meterlos dentro de los principales crímenes que se encuentran dentro de la comunidad. Además, igual de importante es la inclusión del ecocidio como un crimen independiente o una circunstancia agravante en la legislación internacional. Y aquí, por ejemplo, la Directiva de Crimen Medioambiental dan ejemplos de cómo la definición propuesta ya ha tenido un impacto. Vamos a escuchar mucho más de esto a lo largo del seminario web, pero ahora vamos a presentar a los panelistas. Todas sus intervenciones son esenciales para este debate, ya que representan pues, muchas partes del planeta y entre todos van a abordar los aspectos del derecho del ecocidio, su proceso, implementación. Por lo tanto, le pido a todo el mundo que respeten su tiempo y las contribuciones de los diferentes panelistas para que todos puedan ser escuchados. Voy a presentar brevemente a cada uno de ustedes a medida que los vaya llamando. Pero antes de hacer eso, tenemos el honor de
tener representantes de los 3 estados soberanos que están guiando el camino de la iniciativa de reconocer el ecocidio como un crimen internacional. Y para la apertura voy a presentar al embajador Orotegi, que es el representante en Vanuatu de la ONU, que fue patrocinador de la moción 061 y fue el primer estado en recomendar que el ecocidio debería ser reconocido. Esto fue en el 2019, que recomendó que el ecocidio fuera considerado un crimen internacional. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Disculpen, no parece ser que no puedo encender mi cámara, pero bueno, confío en que puedan escucharme. Sus excelencias, compañeros y amigos, les agradecemos su presencia hoy aquí. Agradecemos a Stop Ecocidio Internacional por proponer esta moción en el Congreso Mundial de la UICN. Agradecemos a la República Democrática del Congo y al Reino de Bélgica por su liderazgo en esta iniciativa y a los panelistas que están con nosotros para compartir su experiencia. Vanuatu, junto con otros estados, está en la primera línea del cambio climático y sufre los graves problemas ecológicos. Por lo tanto, tenemos la necesidad de estar a la vanguardia de las iniciativas jurídicas para hacer frente a estos desafíos. En 2019, Vanuatu fue la primera nación soberana en pedir a los estados partes que consideraran la tipificación del ecocidio como delito en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Desde entonces, el concepto ha ganado considerable atracción, dando lugar a propuestas nacionales de múltiples jurisdicciones, tipificación de delitos equiparables al ecocidio en la UE y reconocimiento de delitos especialmente graves equiparables al ecocidio por parte del Consejo de Europa. En septiembre de 2024, Vanuatu, con el patrocinio de Fiji y Samoa, propusieron formalmente una enmienda al Estatuto de Roma para incluir un delito de ecocidio con el fin de abordar los casos más atroces de daño medioambiental, tanto en tiempos de conflicto como de paz. La República Democrática del Congo ha expresado finalmente su apoyo a esta propuesta y juntos invitamos a todos los estados partes a que participen en estos debates, entendiendo que se necesitan nuevas herramientas para hacer frente a los nuevos desafíos. Esta es la razón por la que hemos patrocinado la moción 61 de la UICN, reconociendo el crimen de ecocidio para proteger a la naturaleza, que propone que la UICN estudie el alcance y la aplicación de la ley de ecocidio y las formas en las que podría ayudar a la restauración y rehabilitación de ecosistemas. Y invitamos a los estados a que consideren la adopción de leyes de ecocidio a nivel nacional e internacional. Esperamos que este debate les lleve a la misma conclusión a la que ha llegado Vanuatu, que es establecer una ley preventiva en todo el mundo para proteger los ecosistemas esenciales de los que dependan todas nuestras vidas y economías, garantizando un futuro más responsable y seguro para todas las naciones y todos los pueblos. Muchas gracias. Gracias por sus palabras y también gracias por liderar esta iniciativa. A continuación, me gustaría invitar a Emmeline Ubel, que es abogada y asesora sobre desarrollo sostenible del señor Jean-Luc Croo, ministro de Movilidad, Clima y Transición Medioambiental del Reino de Bélgica. Bélgica fue el primer país que reconoció el ecocidio basándose en la definición internacional propuesta y sigue defendiendo esta causa, tanto en la escena internacional y en el seno de la Unión Europea. Señora Obel, es un placer darle la bienvenida. ¿Ahora me escuchan? Bien, hicimos un test antes.
Hola a todo el mundo, muchas gracias por la presentación. Qué bueno verle hablar hoy aquí en nombre del ministro Jean-Luc Truc. El ministro ha estado encargado por unos meses, pero ya ha hablado públicamente sobre el tema de ecocidio en marzo de 2025. En este momento tuvo, bueno, nos recordó del compromiso de Bélgica con la justicia medioambiental. Dijo que nuestras acciones tienen que ir más allá de las palabras y que debemos trabajar para traducir estas acciones en un marco jurídico de alto nivel. El ministro pretende continuar esta labor, es decir, pues tomar el liderazgo que lleva a cabo con Bélgica en la lucha contra los daños graves y extensos al medio ambiente. Como han dicho, Bélgica es parte de esta tradición. Para darle una anécdota, el ministro fue abogado en otra vida y creo que realmente se preocupa por el medio ambiente y especialmente por el ecocidio. Y esto viene pues de su vida anterior. En cualquier caso, estén seguros de que seguiremos manteniendo esta tradición belga en la que lucharemos contra estos crímenes contra el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ubel, y le mandamos saludos al ministro. Nuestra tercera intervención estatal procede de la República Democrática del Congo, el primer país africano que ha demostrado un notable liderazgo en la escena internacional al defender el reconocimiento del ecocidio como un delito medioambiental grave, tanto a escala nacional como regional e internacional. Por lo tanto, me complace darle la bienvenida al señor Wombi, es asesor encargado de la protección de bosques en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se une hoy a nosotros en nombre de Su Excelencia Yves Basaiba, viceprimera ministra encargada de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Señor Wombi, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Excelencias, miembros de la UICN, distinguidos invitados, señoras y señores, hoy vengo a hablar en nombre de Su Excelencia la señora Eve Basaiba Masudi, ministra de Estado para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en la República Democrática del Congo. Nuestro país, en el corazón de la cuenca del Congo, protege el segundo bosque tropical más extenso del mundo, donde tenemos una gran red de agua dulce. Este ecosistema es esencial para regular el clima mundial y su destrucción es un ataque a la vida en la Tierra. En vista de esta urgencia, tenemos que considerar lo siguiente. El derecho penal internacional es una herramienta esencial para prevenir y castigar los atentados contra el medio ambiente, tanto si se producen en tiempos de paz como de guerra. Por eso, la República Democrática del Congo apoya la definición de ecocidio como un acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que hay una posibilidad de que se causen daños extensos o duraderos en el medio ambiente. Esta definición establece una responsabilidad penal clara. También estamos orgullosos de apoyar la iniciativa presentada por la República de Vanuatu, la República de Fiji y el Estado Independiente de Samoa, que quieren reconocer el ecocidio como el quinto crimen internacional dentro del marco del Estatuto de Roma. En cuando se publicó la propuesta de enmienda, nuestro país la apoyó, especialmente en la 16ª Conferencia de las Partes en el Convenio de la Diversidad Biológica,
y en el seno de ECOWAS, así como la Organización de Estados de África, Caribe y el Pacífico. En la misma línea, la RDC está estudiando la posibilidad de abrir un debate en la siguiente Asamblea de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Esta moción es para darle la enhorabuena a aquellos estados que ya lo han incluido en su legislación y es una invitación para que los estados africanos lo incluyan también en su legislación. Esto es una defensa de la iniciativa en varios foros, incluyendo la COP30, y también se le pide a la Secretaría de la AMCN que creen un grupo de trabajo para desarrollar leyes modelos para adaptarlos a los contextos africanos, basándose en la definición propuesta por la Corte Penal Internacional. Reconocer el ecocidio significa también reconocer que la humanidad no puede prosperar sin respetar los límites del planeta. Esta iniciativa dará un cambio profundo en las políticas públicas, así como en la planificación económica y la inversión. RDC continuará apoyando esta iniciativa de manera activa porque es necesario para poder garantizar un futuro viable para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bombi. Y por favor, envíele nuestros saludos a la primera ministra, la señora Bazaiba. Muchas gracias a todos los representantes de los gobiernos hoy por sus intervenciones y también gracias por su liderazgo a la hora de, de reconocer el ecocidio a nivel internacional. Ahora pasaremos a nuestros panelistas y comenzaremos con una perspectiva judicial. Tenemos la suerte de tener con nosotros a su señoría el juez Antonio Benjamín del Tribunal Superior de Brasil y es un líder mundial en derecho ambiental, así como mi predecesor en la presidenta de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN. Pues Benjamín, sabemos que tenemos una agenda muy apretada, así que sin más preámbulos, ¿podría decirnos desde su perspectiva jurídica por qué la legislación sobre ecocidio sería un instrumento jurídico útil y qué papel podría diseñar la UICN al respecto? Tiene la palabra. Muchas gracias. En mi biografía lo más importante es que soy el predecesor de la profesora Cristina Boyd como presidente de UICN. Diré que, bueno, hablaré en primer lugar de Yo-Yo Meta, porque Yo-Yo y Polly Higgins han comenzado con este esfuerzo que nos han traído hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Y sin ambos no tendríamos este debate aquí hoy. Como saben, lamentablemente, Polly Higgins no está físicamente hoy con nosotras, pero está representada 2 veces por Yo-Yo Meta, porque Yo-Yo trae la inspiración, el conocimiento y también la energía que Polly Higgins tenía y la duplica. Entonces, estoy muy agradecido a estas increíbles mujeres. La idea de ecocidio no debería ser algo súper complejo. Desde que comenzó desde que la humanidad comenzó a legislar, matar a personas se ha considerado un acto criminal, con algunas excepciones de las que todos somos conscientes y no tenemos por qué debatir aquí. Entonces, si matar a una persona o a 10 personas se considera el crimen más grave que una persona puede cometer, ¿por qué matar a las bases de la vida
no se debería considerar un crimen. Para mí esto es muy simple. Podemos a veces hacer cosas que son simples, muy complejas, pero desde el punto de vista jurídico y ético, esto es realmente muy simple. No es racional, no es lógico que matar a una persona sea un gran crimen, pero matar las bases de la vida no se considere un crimen todavía más grave. Las complejidades están más a nivel internacional y no voy a debatir esto aquí porque como juez está más allá de lo que puedo decir. Me gustaría decir que la moción 61 aborda tanto los aspectos internacionales del ecocidio, pero tiene una guía muy clara ya en el párrafo 1. La moción lidia con el ecocidio tanto desde una perspectiva nacional como internacional. Y el potencial de la legislación nacional es inmensa y el liderazgo de países como Bélgica son, se agradecen. Así que me gustaría decir, para terminar, que para mí esto es una de las mociones más importantes que la UICN podría debatir y votar en el Congreso Mundial. Esto es algo transformador tanto en la legislación internacional como nacional, pero también es algo que realmente se necesita para poder asegurarnos de que el sistema jurídico aborda el crimen más importante y aquí está ese crimen, el más devastador que podemos imaginar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, juez Benjamín, por compartir sus reflexiones y también su apoyo a esta moción 61. Ahora me gustaría invitar a Nimo Bassey a que hable sobre el ecocidio en el contexto africano. Me gustaría recordarles que la República Democrática del Congo ha presentado una moción a favor del derecho de ecocidio en AMCEN, que es la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente, que se celebrará en Nairobi el mes que viene. Y los temas tratados de este seminario web también son relevantes en este contexto. En África, como nos ha recordado el señor Benjamín, esto también es útil en muchos sitios del mundo. Nimo es de Nigeria y es una figura muy conocida en el ámbito de los derechos medioambientales. Fue presidente de Amigos de la Tierra del 2008 al 2012 y fue director ejecutivo de la Acción por los Derechos Medioambientales durante 2 décadas y ahora lidera también un think tank ecológico. Me gustaría compartir sus aportaciones sobre la importancia de la ley del ecocidio para la África, las naciones africanas y para el continente en su conjunto. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ecocidio Internacional y a sus excelencias que están aquí en este webinario. Estoy muy contento de que la República Democrática del Congo haya presentado esta moción antes de AMCEN, la conferencia ministerial, y muchas gracias por haber tomado el liderazgo sobre esto a nivel global. Bueno, como hemos dicho, definir o reconocer el ecocidio como un crimen internacional es algo que debería dar por sentado, considerando el nivel de destrucción medioambiental que vemos en el mundo a día de hoy. Entonces es
increíble pues ver que todavía tenemos que hacer campaña para que este crimen se reconozca en el derecho internacional. Me gustaría resaltar que África, siguiendo años de explotación medioambiental, debería estar muy preocupada. Entonces espero que el ministro de Medio Ambiente y los ministros africanos pues apoyen esta moción y que también creen un modelo de derecho medioambiental que incluyan el ecocidio como un punto clave. ¿Por qué es tan, bueno, esto es tan importante para África? Porque viendo los niveles de explotación de los recursos medioambientales y bueno, las formas de destrucción que se han puesto por el colonialismo, por otros tipos de explotación, pero se parece ser que las comunidades no tienen voz y hay muchas zonas del continente que son ahora zonas de violencia y sacrificio. Entonces, por eso, este derecho es tan vital para el continente africano, igual que para otros sitios del mundo. Esto es para África, no solo para las tierras, sino también para los minerales críticos como el litio y el cobalto. Y, y República Democrática del Congo ya conoce el nivel de explotación que se ha construido con la violencia dentro de nuestro sistema. Esto es clave para los minerales y otros recursos que que están haciendo que la destrucción medioambiental se acepte, que no debería ser el caso. Cuando comparamos el genocidio como un crimen internacional, el ecocidio no es algo que es accidental, sino que es algo deliberado y persistente. Por eso, bueno, esta es una razón más que hace que la urgencia con la que tenemos que tratar esto. Las zonas medioambientalmente protegidas en el continente africano están en un sistema muy frágil y están siendo expuestas a la degradación forestal. Y me gustaría aquí mencionar las excavaciones de petróleo en Namibia y en Botsuana y también en Senegal, en Uganda y también en el Parque Virunga de RDC. Aquí es donde vivo y donde he experimentado realmente un ecocidio masivo y pues bueno, hablaré brevemente de esto. Esta es una zona donde la destrucción se ha llevado a cabo durante 17 años y esto pues se ha estimado que desde 1958 se han degradado ampliamente la tierra de la región. Esto se engloba dentro de la definición del ecocidio. Nuestras tierras están grandemente contaminadas. Hemos recibido informes de la Comisión en que un estado en particular, estos números son realmente preocupantes. Y también en la región hay una explotación que comenzó hace 5 años y que todavía sigue en pie a día de hoy. Esto es un gran ejemplo de ecocidio y no se está haciendo nada al respecto para pararlo. Y solo, bueno, quería decir que este es el momento
de respaldar el ecocidio como un crimen internacional y hacer leyes para que nos puedan ayudar a proteger al medio ambiente en nuestros territorios. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esta conversación. Muchas gracias, Nimo, por hablarnos del contexto africano y de la importancia del ecocidio para la región y también hablarnos de la legislación nacional. Sabemos que tendrá que marcharse, pero si puede, quédese todo el tiempo que pueda y disfrute. Ahora me gustaría dar la palabra a alguien que viene de Centroamérica. Les hablo de Gustavo Alanis Ortega, que es miembro de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN y ha sido presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, también se llama CEMDA, que es un bufete de abogados ambientalistas de interés público con sede en Ciudad de México y lleva siendo presidente más de 30 años. Entre sus muchas tareas, Gustavo es un conocido columnista de Reforma, uno de los periódicos más leídos e influyentes de México. Esperamos escuchar sus opiniones, Gustavo, acerca de la importancia de la ley del ecocidio en América Latina. Gustavo tiene la palabra. ¿Se me oye bien? Sí, le oímos bien. Muchas gracias. Gracias a Sue Miller por su invitación. Gracias, Cristina, por moderar esta sesión. Me gustaría comenzar diciendo que en el caso de América Latina, el ecocidio no está muy reconocido todavía como concepto en la legislación nacional o en los códigos penales, pero también me gustaría decir que a pesar de ello, hay un movimiento cada vez mayor en la región para incluir el ecocidio como delito. Y hay distintos países en América Latina que se están planteando o que ya han adoptado medidas para reforzar su legislación medioambiental, incluida la categorización de los delitos medioambientales que se podrán considerar como ecocidio en algunos casos. Voy a compartir algunos ejemplos. En el caso de México, ha habido distintas iniciativas presentadas ante el Congreso para incluir el ecocidio como delito en el Código Penal Federal. No todas ellas han tenido éxito a día de hoy. La primera fue en 2018, la segunda en 2021 ante el Senado para reconocer el ecocidio como un delito grave. Y hubo otra iniciativa en el año 2023 para añadir un párrafo al artículo 417 del Código Penal de México, incluyendo el ecocidio como un delito. ¿Por qué no ha ocurrido? Y no solo en México, creo que a veces los legisladores no entienden muy bien eh, esta necesidad de dar prioridad a la protección y conservación del medio ambiente, pero creo que hay otros temas relacionados, la corrupción, la delincuencia organizada, los intereses privados que están en contra de que el ecocidio esté en el Código Penal. En el caso de la Ciudad de México, en la ley ambiental de la ciudad se establece que habrá una multa económica y también pena de cárcel para cualquier persona que cometa ecocidio cuando causamos un daño grave al medio ambiente por la emisión de contaminantes o por la realización de actividades arriesgadas o por la afectación de recursos naturales en la Ciudad de México. También me gustaría decir que el Estado de Jalisco ha incluido el ecocidio en el artículo 289 de su Código Penal. En el caso de Chile, han modificado su Código Penal para incluir nuevos delitos económicos y medioambientales que podrían considerarse como ecocidio. En el caso de Argentina,
aunque no exista una legislación específica sobre el ecocidio, se sanciona la degradación medioambiental a través del derecho a la propiedad con multas que pueden incluir también la pena de cárcel para los que causan incendios forestales, que dañan propiedades o causan muertes de personas. En el caso de Ecuador existe un debate y un proceso de análisis para reforzar su legislación medioambiental y contemplar el ecocidio como delito. En Perú sí comparten la necesidad de reforzar su legislación medioambiental, en concreto en relación con los vertidos de petróleo y otros desastres medioambientales. En el caso de Colombia, ha habido algunos avances con respecto a la protección del medio ambiente y la categorización de los delitos medioambientales, incluido el ecocidio, en la Ley 2111 de 2021. Y tengo un último ejemplo, que es el de Brasil. En Brasil, el 5 de junio de 2023, se presentó una ley de ecocidio ante el Congreso por parte del Partido Socialista y otras organizaciones para reconocerlo como delito. Como conclusión, Cristina, me gustaría decir que a pesar de que los ejemplos son algo positivo, creo que tenemos que hacer mucho más en las Américas para reconocer el ecocidio a nivel nacional como delito. Tenemos que impulsar este movimiento, que es cada vez mayor. Tenemos que generar debates e incluirlo en los regímenes legislativos nacionales. Y hay muchos países que están en proceso de reforzar su legislación medioambiental, incluidos delitos que pueden considerarse como ecocidio, y tenemos que aprovechar el acuerdo de Escazú, que habla de la justicia medioambiental. Me gustaría dejarlo aquí. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por su trabajo incansable, sus reflexiones y también por explicar al público cuál es el camino que tenemos por delante a la hora de reconocer el ecocidio en el contexto latinoamericano. Ahora damos la bienvenida al prestigioso conservacionista Ian Redmond de la Fundación Born Free. Ian es un biólogo de campo tropical, famoso por su trabajo con grandes simios y elefantes. Ha sido consultor de fauna salvaje para Born Free desde el año 1986 y es autor de numerosos libros, artículos e informes científicos. Fue embajador de la Convención de las Naciones Unidas sobre las Especies Migratorias de 2010 a 2024 y es jefe de conservación de ecoflix.com y cofundador de rebalance.earth. Ian, por favor. Bueno, le damos la bienvenida y le pedimos que nos ayude a entender cómo la ley del ecocidio puede ayudar a proteger las especies en peligro. Tiene la palabra. Muchas gracias. Es un placer hablar después de tan distinguidos oradores, especialmente después de haber escuchado a los ponentes de la República Democrática del Congo, también de Nigeria. Este es un tema global y debería serlo, porque si pensamos en el ecocidio, las primeras letras nos sugieren ecología, pero también economía. Pensamos en casa. La ecología es el estudio de la casa, la economía, la gestión de la casa y el ecocidio es matar nuestro hogar, matar nuestra casa. Y la naturaleza no es un adorno, hay personas que lo ven así, hay un sitio al que ir durante las vacaciones, pero pensamos a veces que lo más importante de nuestra vida es pues ganar dinero y comprar cosas, pero no somos conscientes de cómo puede afectar todo esto a nuestro hogar, a nuestra casa. El ecocidio es la destrucción de un ecosistema. Destruir un ecosistema supone destruir animales, plantas,
Pero también se aplica lo contrario. Si destruimos algunos componentes de un ecosistema, los animales y las plantas, eso también es ecocidio, especialmente si las especies que se van de ese ecosistema son especies clave o fundamentales. Este es un término que viene de la arquitectura. Si pensamos en un arco de piedra, tenemos que pensar en la piedra angular de ese arco, que es esencial, porque si quitamos esa piedra, se derrumba todo lo demás. Y es una analogía porque hay especies que tienen muchas conexiones con otras especies. Y si una desaparece, el ecosistema se derrumba. ¿Cuántas especies podemos hacer desaparecer antes de que colapse ese ecosistema? Si nos fijamos en el informe Planeta Vivo del año pasado, vemos que la cifra de animales que hemos perdido es de un 76%, tres cuartos de los animales individuales. No hablamos de la conservación de especies, hablamos de animales individuales. Y ellos forman parte del sistema de vida que nos mantiene vivos a todos. Perder tres cuartas partes de la mano de obra es algo muy grave. A veces pensamos en las especies que están aquí y las que no, pero hay que pensar en su abundancia también. Hace un siglo y medio, había a lo mejor 10 millones de elefantes en África, cada uno de los cuales comía a diario la vegetación y producía estiércol para fertilizar el suelo. Un elefante va a producir una tonelada métrica de estiércol cada semana. Hace un siglo había 10 millones de elefantes que hacían esto. Y protegiendo a los elefantes, protegíamos los bosques del futuro, porque así se dispersaban las semillas. Por ejemplo, podemos pensar en el ejemplo de los gorilas también. Eh, Acabamos de celebrar el aniversario del primer parque nacional en África, pero hay muchos lugares que no están protegidos, forman parte de ese ecosistema y supone un servicio a todo el mundo. La protección de los gorilas y los elefantes en África ya no solo implica la conservación de las especies, sino del regular el clima y controlar el sistema. Bueno, yo conocí a Polly Higgins antes de su fallecimiento y siempre hablábamos de que es importante unir puntos y cuando destruimos un ecosistema aquí, esto afecta a otros lugares y esto va a afectar a las personas, así como a otras especies. O sea que hay que tener en cuenta que el ecocidio no solo es una consecuencia desafortunada de un vertido de petróleo, puede suponer un derrumbe grave de un ecosistema. Porque muchas veces hacemos desaparecer estas especies por beneficios comerciales. Los pueblos indígenas tienen sus propias costumbres, pero nosotros en el mundo industrializado no sabemos controlarnos, no sabemos limitarnos. Cada vez avanzamos más rápido, avanzamos más. Y a veces la consecuencia es que estamos destruyendo nuestro hogar, nuestro eco. O sea que yo espero que la UICN se dé cuenta de que esta es una decisión muy necesaria, apoyar la inclusión de ecocidio como delito grave para toda la humanidad y para todos los seres no humanos con quienes compartimos este planeta. Muchas gracias, profesor Redmond, por su explicación acerca de la importancia de las especies en esta red de vida y la supervivencia de la raza humana también.
me gustaría decir que la moción 61 que pedimos a la OICN para reconocer el ecocidio analiza una definición que es lo suficientemente amplia y abstracta para capturar la pérdida de especies, los vertidos petroleros, todos los daños que se están causando al medio ambiente. Y fue una decisión muy consciente por parte del panel de expertos no incluir un catálogo concreto de actos específicos, sino una definición muy general que podría aplicarse a la protección de las especies, así como otros daños al medio ambiente. Muchas gracias por destacar la necesidad de proteger las especies en peligro. Ahora me gustaría continuar e invitar a nuestra siguiente oradora, pero antes de hacerlo, y creo que yo ya he incluido algo en el chat. Si tienen preguntas, por favor, incluyanlas en la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un par de oradores más, pero luego tendremos algo de tiempo para responder a esas preguntas, pero utilicen la función de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría invitar a nuestra maravillosa Jojo Mehta para que nos ponga al día sobre los avances políticos y legislativos realizados sobre el derecho al ecocidio. Hay mucho que nos puede contar Jojo, que es la directora ejecutiva y cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, junto a Polly Higgins, de quien ya hemos oído hablar. Stop Ecocidio es la organización impulsora de la moción 61. Jojo ha supervisado el notable crecimiento del movimiento. Es el motor que hay detrás. Antes con Polly también. Ha coordinado avances jurídicos, dinámicas diplomáticas y narraciones públicas. Y todos estos aspectos son muy importantes. Es un placer tenerte con nosotros, Jojo. Por favor, ponnos al día. Muchas gracias, Cristina. Excelencias, colegas, amigos, gracias por estar aquí con nosotros hoy. El objetivo declarado de la OICN es permitir que la sociedad, las economías y la naturaleza prosperen juntas. Este mandato es, como todos dolorosamente sabemos, cada vez más urgente. Nuestro sistema económico mundial ha surgido de una mentalidad dualista que ha conducido a un progreso tecnológico y una sofisticación social sin precedentes, como nos ha contado Ian. Sin embargo, su mentalidad, que se basa en una profunda separación, ha conducido a una explotación sin restricciones que ahora está en proceso de destruir los ecosistemas vitales que sustentan la vida, incluidas nuestras propias vidas y medios de subsistencia. Esta mentalidad se ha desarrollado a lo largo de siglos, pero no tenemos siglos para cambiarla ahora. Entonces tenemos que buscar intervenciones sistémicas que puedan cambiar rápidamente las percepciones culturales. Y creemos que la ley del ecocidio es una de estas intervenciones. El derecho penal es una poderosa palanca sistémica en este contexto porque refleja y puede cambiar nuestro sentido moral de lo que es y no es aceptable. A diferencia de los incumplimientos de la normativa, los delitos graves conllevan tanto un estigma moral como repercusiones personales concretas que afectan tanto a la reputación individual como la corporativa, es decir, al valor. Y los actos delictivos no pueden financiarse o suscribirse legalmente. En este contexto, la iniciativa de tipificar como delito los actos de grave daño medioambiental o ecocidio ya ha cobrado un impulso considerable a escala nacional, regional e internacional. Esto se debe a la aparición en junio de 2021 de una definición consensuada del delito por parte de un panel independiente de expertos formado por abogados por la Fundación Stop Ecocidio y copresidido por el conocido abogado, bueno, la conocida abogada Cristina, quizás Rizwan también, y el señor Wombi ya habló de su definición. El ecocidio es todo acto ilícito arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Es importante señalar, como ha dicho Cristina, que esta definición no prohíbe una lista de actos específicos, sino que sanciona los niveles más graves de daño, orientando así la toma de decisiones desde un principio hacia mejores protocolos de seguridad. Llama la atención no tanto sobre el qué, sino sobre el cómo y el
como de malo cuando hablamos de prácticas peligrosas y catástrofes evitables. Y ha demostrado ser una formulación jurídica notablemente sólida, inspirando desarrollos legislativos a varios niveles. A nivel personal, puedo decir que antes de tener esta definición, yo seguía pudiendo leer todos los correos electrónicos de mi bandeja de entrada y ahora ya no. Desde entonces se han propuesto leyes de ecocidio o se encuentran en proceso de elaboración en numerosas jurisdicciones nacionales y subnacionales. Y voy a leerles la lista, que es muy larga. Se incluyen Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, se ha adoptado, Brasil, Cataluña, Chile, algunos elementos adoptados, Colombia, República Dominicana, Francia, adoptada en su propia versión, Polinesia Francesa, Islandia, Italia, Kenia, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Cerdeña, Escocia, Suecia, Turquía, Reino Unido y Ucrania, donde se ha reactivado la existente. Además, las conversaciones diplomáticas han recibido el apoyo de más países, por ejemplo, Austria, Estonia, Fiji, Finlandia, Bangladesh, Nueva Zelanda, Niue, Panamá, Rumanía, Samoa, las Islas Salomón, Tuvalu, Tonga, Ucrania, Vanuatu y el Consejo Nórdico, mientras que también se han llevado a cabo debates parlamentarios en Australia, Canadá, Chipre, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Macedonia del Norte. Esto nos da una idea de la situación, porque el ecocidio es un concepto nuevo para muchos, pero a nivel gubernamental y parlamentario se mantienen ya muchos debates en este sentido. El año pasado, la Unión Europea formuló una directiva revisada que incluye una ofensa calificada, un delito calificado, que es la primera vez que se utiliza el término en el derecho de la UE. Quiere decir que los Estados miembros deben armonizar sus códigos penales con esta directiva en un plazo de 2 años, es decir, antes de mayo de 2026. Y quizás no sea una ley del ecocidio en su plenitud, pero sí vamos en el sentido adecuado. Y también supuso una base para el desarrollo el año pasado en la CPI de lo siguiente. Vanuatu propuso enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir el ecocidio como quinto crimen internacional. Y se hizo una propuesta por parte de Vanuatu, Fiji y Samoa, y desde octubre de 2024, como nos ha dicho el señor Wombi, esta propuesta también cuenta con el firme apoyo de la República Democrática del Congo. Y continúan las deliberaciones en la CPI. Suponemos que no veremos resultados de manera inmediata, pero habrá un debate y quizás sea un factor de estabilización en un contexto bastante complejo en el derecho internacional, porque el daño medioambiental tiene un efecto universal para las personas y las geografías de todo el mundo y no depende de ideologías ni políticas. La ley sobre el ecocidio también ha recibido el apoyo explícito en distintos ámbitos de asambleas parlamentarias internacionales, organizaciones religiosas, líderes indígenas de distintos continentes, pero también, y esto es interesante, por parte de empresas y redes de inversión que ahora quieren prestar atención al enfoque de este cambio legislativo, porque supone una ventana para realizar cambios conductuales estratégicos. Y la ventana es entre que se empieza a oír hablar de la ley hasta que se aprueba. Hay figuras de alto perfil en distintos sectores que la apoyan, como el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Kirk, su santidad el difunto Papa Francisco, que recibió una invitación para apoyar el ecocidio como crimen internacional. El jefe Raoni Metuktire y la doctora Jane Goodall, Philip Sands y muchas más personas de distintos sectores. El problema fundamental es un problema de seguridad. La realidad es que las leyes ambientales vigentes en todo el mundo está en el ámbito regulatorio y su incumplimiento no conlleva ningún estigma significativo. Por tanto, no hay un elemento disuasorio real contra las conductas peligrosas. Nuestra ley
ofrece una solución sencilla al tipificar como delitos graves los peores daños a la naturaleza. Esto puede suponer una base para el resto de la legislación. Esto influirá positivamente en la planificación de proyectos, las decisiones de inversión y el desarrollo de soluciones sostenibles en muchos sectores, además de ofrecer recursos y rendición de cuentas ante la toma de decisiones imprudente y responsable. Todos dependemos de ecosistemas saludables y siempre lo haremos. Sin la rica red de biodiversidad, la vida compleja en nuestro planeta no puede sostenerse y sin el funcionamiento adecuado de los sistemas clave de regulación climática de la Tierra, bosques, océanos, suelos y ciclos hidrológicos, ninguna reducción de emisiones logrará frenar el cambio climático. La protección y restauración de estos sistemas no es algo deseable, sino una necesidad real. Intentarlo, sin embargo, voluntariamente se considera una virtud con un costo y, por lo tanto, solo puede producir resultados fragmentarios en el mejor de los casos. Es, por tanto, imperativo que dicha protección se exija de una manera fácil de entender y de aplicar y que se tome en serio. Un número cada vez mayor de gobiernos de todo el mundo está comprendiendo que la prohibición penal del ecocidio es una forma eficaz de lograr nuestro objetivo. La presente moción de la OICN, y esperamos tener todo su apoyo, tiene como objetivo subrayar e investigar la aplicación de esta percepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoyo. Gracias por su dedicación y por impulsar el desarrollo de la ley del ecocidio en todo el mundo. O sea que les damos las gracias en este sentido. Y quizás puedan confirmarme si está aquí la siguiente ponente. Sí, creo que está aquí con nosotros. Creo que ha conseguido unirse a la reunión. Ah, sí, ya la veo, Risvana. Lo siento. Estaba mirando la lista y no la veía, pero es un placer tenerla con nosotros. Syeda Rizwana Hassan es abogada y defensora del medio ambiente de Bangladesh. También fue colega mía y miembro del grupo de expertos independientes. Formuló, como hemos oído, la definición de ecocidio, una definición que ha demostrado ser bastante influyente en los últimos 4 años, desde que la tenemos. Y actualmente es asesora del gobierno provisional de Bangladesh y también es ministra en funciones de medio ambiente, bosques y cambio climático. Rizvana, es un placer tenerla con nosotros y nos encantaría conocer su opinión sobre cuál cree que puede ser el impacto de esta definición del panel de expertos y por qué ha suscitado tanto interés, tanto apoyo por parte de los gobiernos y también, bueno, lo que usted piensa acerca de la relevancia para Bangladesh y para el contexto asiático en general. Rizvana tiene la palabra. Muchas gracias. Espero que me puedan escuchar bien porque tuve un problema técnico al principio. Bueno, pues voy a hablar desde dos perspectivas. Una de ellas es la perspectiva internacional y luego hablaré de la perspectiva nacional. Creo que es muy importante reconocer el ecocidio desde la perspectiva internacional en el derecho penal internacional, ya que estamos viviendo en la era del cambio climático y si vemos el problema, pues podemos encontrar dos lados. Uno es el perpetrador y otro es la víctima. Entonces, cuando este problema comenzó, pues no teníamos el conocimiento necesario, pero el hecho de que ahora continuemos con las mismas cosas que están haciendo que esta situación sea cada vez más grave y que sabemos que tienen consecuencias en muchas comunidades en el mundo. Muchos compartimos los recursos naturales con nuestros países vecinos y
no estamos en el mismo nivel a nivel político. Cuando, por ejemplo, hablamos de los bosques, o recursos como ríos, muchas veces para los países con más dificultades económicas, es muy difícil para nosotros tener control sobre estos recursos para nuestro pueblo. Y por otra banda, aquellos que tienen más poder lo utilizan de manera que resulta muy dañino para comunidades. También hemos experimentado explotaciones mineras que no van en el beneficio de nuestra comunidad, sino que solo beneficia a aquellos que tienen intereses financieros. Por ejemplo, lo que se ha hecho en Nigeria, o por ejemplo, si tomamos el ejemplo de los dueños del norte global, continúan enviando sus productos contaminantes a mi parte del mundo y matando mis bosques y mi naturaleza de la que muchos dependen. Entonces podemos decir claramente que necesitamos tener un marco jurídico para poder abordar este tipo de actividades. Hay muchas leyes internacionales que apoyamos, pero la mayor parte de estas leyes internacionales que abordan el medio ambiente no tienen un mecanismo de ejecución. Este mecanismo de ejecución claramente es algo que falta. Entonces, bueno, yo como representante de un país menos desarrollado, es un país que nos enfrentamos a problemas climáticos graves. Realmente necesitamos un reconocimiento internacional de los crímenes que están pasando en nuestra parte del mundo. Si hablamos del cambio climático, piensen en los 52 países que desaparecerían de la faz de la Tierra. Si en el peor de los casos, en el contexto de Bangladesh, el ecocidio es muy importante. Somos unos de los que menos rendimiento tenemos. Somos el número 79 de 81 países. Somos los que tenemos los ríos más contaminados. Tenemos aire muy contaminado y la mayor parte de esa contaminación viene de otras fronteras. Nuestra tasa de deforestación es doble a la tasa de deforestación mundial. Y por todas estas razones creo que Bangladesh tiene todo el derecho de estar con- preocupado contra las personas que hacen crímenes contra la naturaleza con consecuencias que son irreversibles. También hay que pensar que, bueno, que mi país, un tercio del país se encontrará bajo el agua, entonces tenemos que encontrar una plataforma en la que yo pueda decir, esto es lo que está pasando en mi país. 52 países se van a encontrar debajo del agua y en mi país un tercio del país estará en la misma situación. Entonces, esto es un tema que tenemos que hablar con los que toman decisiones, reconocer los crímenes que se están cometiendo en contra de la naturaleza, que son irreversibles, y considerar estos crímenes con la gravedad que tienen y tener un foro, una plataforma, bueno, varias plataformas, más de una, donde las comunidades que están afectadas puedan hablar y conseguir remedios legales. Si la situación continúa así, eh, pues que creo que la razón por la que el ecocidio es tan importante a nivel nacional e internacional es que podemos redefinir el modelo de desarrollo que sea no tan dañino con la naturaleza y la madre tierra. Lo voy a dejar aquí, lo siento, pero me tengo que ir. Si hay alguna pregunta rápida o algún comentario, creo que los puedo responder ahora. Gracias. Muchas gracias, gracias, Isuana. Gracias por buscar tiempo para nosotros en su agenda tan apretada. Y también era nuestra última panelista.
lo que nos permite ahora pasar a las preguntas. Tenemos 2 preguntas en el chat y si alguien quiere responderlas, pues, Rizwana tiene la palabra en primer lugar. Las preguntas hablan de quién podría ser el perpetrador del crimen del ecocidio. Simon Awad pregunta si el ecocidio se puede considerar como un crimen contra los individuos, compañías o gobiernos. Y luego hay otra pregunta sobre si las compañías petroleras se podrían considerar que están cometiendo ecocidio, ya que están destruyendo los ecosistemas debido a la emisión de gases de efecto invernadero. Rizwana, si quiere responder a alguna de estas preguntas, pues tiene la palabra en primer lugar. Bueno, creo que los otros panelistas quizá pueden responder estas preguntas mejor. Desde mi perspectiva, le puedo decir que, que las compañías pueden ser responsables cuando las señales son claras de que realmente están causando daño por el uso de combustibles fósiles. Entonces, aquellos políticos que continúen negando este hecho, pues serían ellos los responsables. Entonces, a nivel internacional, creo que el derecho es, está claro y a nivel nacional, pues depende un poco de lo que se incluye en la ley, cuál es el ámbito que se define, qué crímenes se incluyen y cómo realmente pues, el sistema jurídico castiga estos intereses económicos. Excelente. Muchísimas gracias, Iswana, le deseamos lo mejor. También les hago la misma pregunta a los otros panelistas. Como he dicho, la pregunta es si el ecocidio se considera un crimen que puede ser perpetrado por individuos, empresas o gobiernos y el cambio climático y la contribución de las empresas a la contaminación del aire. ¿Quién quiere responder? Yo. Y voy a hacer un comentario y bueno, si alguien quiere comentar, por supuesto lo pueden hacer en cuanto a la responsabilidad de quién sería el perpetrador, que será castigado, pues dependerá de la jurisdicción. En el corte en la Corte de Derecho Internacional el crimen se centra más en individuos, no en empresas ni en gobiernos. Y un aspecto interesante es que, a diferencia de otras áreas de derecho internacional que se centran más en las responsabilidades de Estado, el foco individual permite pues, la criminalización de individuos privados o quizá individuos que se encuentran dentro de una empresa. Entonces, en el contexto de ecocidio, esto es una consideración muy relevante. Cuando el ecocidio pasa a la legislación regional o nacional, esto puede variar, pero nuestra experiencia nos dice que, por ejemplo, en la Directiva Medioambiental de la UE hay una provisión para la criminalización de empresas, que puede ser tanto para individuos como para empresas. También hay un foco para, por ejemplo, pues emitir permisos para ciertas actividades si se han conseguido de manera fraudulenta, por ejemplo. Eso también es muy relevante. Y hemos visto propuestas nacionales que también incluyen normalmente pues, responsabilidades a nivel corporativo. Entonces, realmente varía un poco de una jurisdicción a otra. Y desde nuestra perspectiva, en el contexto de la pregunta sobre el clima, pues las emisiones, por ejemplo, son muy difíciles de enmarcar. Puede haber circunstancias en las que, bueno, a veces realmente necesitamos aislar un acto específico para poder englobarlo dentro del marco jurídico. Pero esto no significa que no se aplique en ciertos casos del clima. Pero
el proceso judicial inicial pues se inclinaría más hacia la contaminación del aire, porque sabemos que hay muchos abogados que están pues dispuestos a comenzar a utilizar esta herramienta legal y ya ha habido jurisprudencia que ha pues desarrollado y que ha sentado precedentes del derecho de la ley del ecocidio. Y también pueden ser diferentes ámbitos jurídicos que se centren más en el ámbito climático, como por ejemplo, pues mitigación del clima u opiniones climáticas. Ha habido muchas mociones que se han apoyado en el Tribunal Europea y ahora se les da pues asesoría a los estados en cuanto a las leyes o el derecho existente en materia de cambio climático en cada país. Muchas gracias, Yoyo. El ecocidio en esas jurisdicciones donde ahora se está adoptado, donde se está viendo contemplado, pues puede que no se apliquen de manera retra- retroactiva. Esto quiere decir que solo englobarían actos actuales o futuros, pero no engloban actos del pasado cuando esto no se consideraba un crimen. Entonces, esto realmente presenta un desafío a la hora de ver emisiones ya que han pasado en el pasado. ¿Vale? Voy a ver las preguntas. Hay una pregunta de Simón en cuanto al observatorio de crimen. Si también se consideran al conflicto militar. Si el ecocidio también engloba las actividades militares y esto pues, también incluye un enlace a las aportaciones más recientes que del de la Corte Internacional para ver qué se puede englobar en estos estatutos. Cualquiera que quiera abordar esta pregunta. Bueno, puedo responder, aunque no es mi ámbito de experiencia, pero en el contexto de conflicto sí que hay más provisiones en marcha que en el contexto de paz, donde hay realmente una brecha con relación al daño severo al medio ambiente. En nuestra experiencia, el efecto del derecho del ecocidio en el contexto de conflicto es un poco más diferente. En tiempos de paz, el principal objetivo sería pues hacer una prevención que pueda parecer o no útil de la misma manera en tiempo de conflicto, pero lo que se puede hacer es que se crea más ámbito jurídico, especialmente para, bueno, leyes de daño climático. Entonces es muy interesante ver esto, por ejemplo, en vista de los comentarios de Ucrania en materia de ecocidio durante los tiempos de guerra. Y es que realmente traer esta conversación sobre la mesa ha concienciado sobre la importancia y la gravedad del daño medioambiental en tiempos de guerra. Históricamente, pues estamos, por supuesto, centrados en los daños humanos, daños a las infraestructuras, colegios, hospitales, efectos inmediatos del conflicto, pero muchas veces el daño medioambiental es el que llega más allá, ya que normalmente no respeta fronteras y también por el efecto que tiene en el tiempo. Entonces, de áreas que, bueno, Ucrania, Gaza, el Congo y otros lugares del mundo, que va a ser realmente muy difícil poder restaurar la agricultura, incluso por décadas o incluso por generaciones. Entonces, esto es el debate del ecocidio en este contexto. Es muy difícil porque está revelando algo que ha estado aquí siempre, pero que ha estado en cierto modo escondido. Espero que esto ayude un poco.
Muchas gracias, Jojo. Nos estamos acercando ya al final de nuestro seminario web. Déjenme plantear una pregunta quizás al panel. Hemos oído que en el contexto latinoamericano, en el asiático, en el africano, sigue habiendo un largo camino que recorrer en el diseño, la adopción, la implementación de las leyes del ecocidio en los contextos nacionales, regionales. Y mi pregunta a los miembros del panel es la siguiente: ¿qué puede ayudar para conseguir un mayor impulso para estas iniciativas? Necesitamos generación de capacidades, movilizar a las distintas partes, seminarios o reuniones para hacer intercambio de mejores prácticas, lecciones aprendidas, o quizás una ley modelo. Uno de los panelistas hablaba de la posibilidad de tener una legislación modelo que pudiese implementarse en distintas jurisdicciones. ¿Cuáles serían las mejores formas de hacerlo? ¿Podría haber una combinación de formas para poder impulsar estas leyes del ecocidio y su implementación en las distintas regiones de las que hemos oído hablar hoy? ¿Puedo pedir a algunos de los panelistas que den su opinión? Gustavo, por favor. Sí, gracias, Cristina. Yo sugeriría, como ya he dicho antes, que intentemos encontrar los vínculos positivos que puede haber entre, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú en las Américas y el ecocidio. Como ya he dicho, existe una gran oportunidad porque el Acuerdo de Escazú, como sabrán, habla del acceso a la justicia medioambiental, o sea que creo que podemos encontrar ahí modos de avanzar, y habría otra posibilidad, la posibilidad de implicar a la Organización de los Estados Americanos, la OAE. Las Naciones Unidas, como ha dicho Rizva, ya han apoyado esto, y quizás la Asamblea General de la OAE pueda reconocer las consecuencias del ecocidio y el ecocidio como violación de los derechos humanos. Y otra forma de verlo de manera positiva es la siguiente. Creo que el ecocidio puede contribuir en gran parte a la reducción de la impunidad, porque creo que las personas se lo pensarán dos veces si el ecocidio es un delito penal, un crimen. Y creo que el reconocimiento del ecocidio como delito puede también dar más protección a los defensores medioambientales. En México el año pasado hubo 25 activistas ambientales que fueron asesinados en el país. Y por último, hablábamos de capacidades, de formación, etcétera. Yo sí creo que los gobiernos tienen que tener los fiscales adecuados. Necesitamos instituciones fuertes para poder reforzar nuestra causa medioambiental, algo que en muchos países no ocurre a día de hoy. Y también necesitamos tener en nuestras manos la prueba. A veces tener esta prueba del ecocidio es difícil. ¿Y cómo vamos a garantizar, cómo vamos a asegurarnos de que tenemos pruebas para demostrar que alguien ha cometido ecocidio y tendrá que ir a la cárcel o pagar una sanción económica? Y por último, Cristina, me gustaría plantear que existe un vínculo internacional también, por ejemplo, entre la deforestación y la delincuencia organizada, porque son cosas que tenemos que gestionar a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Entonces tenemos que ver cómo podemos eh, abordar ambos problemas al mismo tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Ian, veo que usted también desea participar. Gracias. Si están viendo este vídeo en directo o la grabación, evidentemente ustedes están interesados en el ecocidio.
Si viven en una democracia, hay personas que representan sus intereses, tienen a alguien que les representa. Si son diputados, si los diputados no saben que están interesados, ¿cómo pueden representarles? Entonces, este es un llamamiento a las personas para que tengan un poquito de participación política. A mí no me interesa mucho la política, lo que dice un partido u otro, pero como conservacionista, ahí está la responsabilidad en el país. Y para la ley del ecocidio, necesitamos este apoyo por parte del público. Sé que Stop Ecocidio tiene un programa de protectores. Esa es una forma de hacerlo. Las ONGs pueden representarnos, pero también necesitamos representación formal en los gobiernos. Tienen que escucharles a ustedes. Les hablo a ustedes, los que están viéndonos. Ya sea ahora, en directo o la grabación, no es demasiado tarde para actuar. Pónganse en contacto por email, por carta, llamando a sus puertas. Digan, ¿por qué no hablan más de este tema tan importante? Tenemos que proteger nuestra casa, la biosfera, el planeta en el que vivimos. Y así es como tenemos que hacerlo. El poder de las personas. Excelente. Muchas gracias, Ian. Y creo que estas son unas maravillosas palabras para concluir esta ronda, un seminario web muy interesante que hemos tenido hoy con distintas perspectivas. Como hemos dicho al principio, hemos reunido muchas voces diferentes. Creo que verán que hemos cumplido nuestra promesa. Hemos tenido un intercambio excelente. Y me gustaría darles las gracias a todos ustedes, a todos los que han participado, por dedicar su tiempo, compartir sus opiniones con nosotros y con el público. Y me gustaría dar las gracias al público también por haber soportado nuestros problemas técnicos del principio y por haberse quedado a este debate. Gracias a las intérpretes, a los técnicos. Sin su trabajo siempre es imposible celebrar estas sesiones y hemos escuchado muchas ideas, muchas palabras a favor de la moción 61. Esperamos que puedan votar a favor de esta moción en el Congreso de Abu Dhabi y en la ANCEM para los estados africanos. Si tienen más preguntas acerca de la ley del ecocidio y la moción, pónganse en contacto con la Fundación Stop Ecocidio. He pedido a Jojo que compartiese las direcciones de correo electrónico quizás en el chat. No voy a leerlas, pero pónganse en contacto quizás con Jojo para empezar o con la Fundación Stop Ecocidio si tienen alguna pregunta más. Y con esto me gustaría darles las gracias una vez más a todos y les vemos pronto. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias.